Vamos a leerlo todos juntos para despertar, ¿sí? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Entonces, ya estudiamos poquito esta historia. Vemos que Noemí y Ruth se levanta Noemí, se lleva con ella Ruth y van en camino hasta Belén, ¿verdad? Llegan a Belén. Podemos ver también que las aflicciones producen grandes y asombrosos cambios en nuestras vidas. Ahí podemos mirar cómo a través del cambio y de las aflicciones que pasó Noemí al perder a su esposo, al perder a sus hijos, que las aflicciones y el dolor y la soledad que pasó Ruth al perder también a su marido, amén. Esa aflicción creó un grande cambio en la vida, y hoy vamos a aprender acerca de eso, de cómo es de que el Señor usa aquellas aflicciones y aquellos, Él usa aquel dolor, aquellas tempestades, aquellas aflicciones que vienen y que nos derrotan para poder llamarnos la atención y para que Él haga un cambio grande y poderoso en muy poco tiempo. Amén. Dice: asimismo, Dios nos prepara para cambiarnos. De igual forma como Dios hizo un gran cambio en Noemí a través de la aflicción, asimismo Él nos transforma y nos cambia para bien a través de aflicciones. Podemos ver ir a Romanos 8:28. Que lo tenga primero, que lo pueda leer, por favor. Y sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, también la muerte de nuestros familiares, también la muerte física, también la soledad, las depresiones, la amargura, ¿verdad? Porque Noemí se sentía amargada, sentía amargura en su corazón, se sentía sola, había perdido completamente. No puedo ni imaginarme el dolor tan grande que sería perder a mi esposo y a mi hijo. Amén. No puedo ni imaginarme estar fuera de mi casa, por así decir, haber salido mal con mi familia, haber salido mal de mi país, haber salido mal con los míos para seguir a mi esposo, y luego en un lugar extranjero perderlo, quedar completamente sola, perder a mi hijo. Amén. Es un dolor. A veces tenemos que reflexionar y pensar cómo fuera si me hubiera pasado a mí. Imaginarnos el dolor, ponernos en los zapatos de Noemí. Amén. Ahora dice: las aflicciones producen grandes y asombrosos cambios, pero no es la aflicción misma, sino la aflicción bien llevada lo que nos hace bien. No es la aflicción lo que nos va a hacer cambiar, sino qué actitud voy a tener yo a través de esa aflicción. ¿Cómo voy a aceptar esa aflicción? ¿Cómo la voy a sobrevivir? ¿Cómo la voy a sobrellevar? ¿Qué cara le voy a dar a Dios a través de esta aflicción? ¿Una cara de enojo? ¿Una cara de grosera o de grosero? ¿Una cara de gratitud? Señor, me duele, me has quitado a mi familia, pero gracias. Gracias, Señor, porque solo tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Amén. Eso, cuando tenemos una buena actitud a través de las aflicciones que Dios trae a nuestras vidas, a través de esa buena actitud, a través de cómo respondamos a esa situación, a esa aflicción, a ese dolor, depende el cambio que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén. Sabemos que estamos aquí para trabajo de transformación. Amén. No podemos llegar a los pies del Señor estando como somos. No podemos llegar a una boda con el Cordero vestidos como estamos vestidos, con todo lo que llevamos cargando. Amén. Es imposible. No podemos darle la cara a nuestro Señor con todo el pecado que nos opaca. Amén. Estamos en proceso de cambio, de transformación.
Entonces no es la aflicción misma, sino la aflicción bien llevada lo que nos hace bien. ¿Cómo responderemos a nuestra aflicción? ¿Con gratitud o ingratitud? Amén. La palabra anduvieron en hebreo es halak. Y significa, es importante saber los significados de las palabras para poder entender el pasaje que nos está mostrando el Señor. Amén. Entonces, el significado es andar, acudir, adelantar. Alcanzar, alejar, apartar. Aumentar, avanzar, caminar. Correr, crecer, desaparecer, desvanecer. Guiar, ir, juntar, llegar, marchar. Morar, morir y volver. Son muchos los significados, me salté uno que otro, pero se me hace muy interesante el significado de esta palabra. Amén. Este pasaje y la historia de Ruth y de Noemí es un tipo y figura de lo que nosotros estamos pasando. Amén. Conforme a nuestras elecciones, como quién queremos ser, como Noemí, como Ruth o como Orfa. ¿Quién vamos a ser en nuestro caminar? ¿Vamos a ser retrógradas o vamos a ir para adelante? ¿Vamos a seguir y poner nuestros ojos fijos en Cristo o vamos a pensar en nuestro mundo del ayer, en nuestra vida, a nuestras viejas costumbres, a nuestros familiares, amén, a nuestras cosas que nos atan al mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién queremos ser? ¿Ruth y Noemí o Orfa? Entonces dice, si podemos ver en el versículo Ruth 1:19 otra vez, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Anduvieron quiere decir andar, acudir, adelantar, alcanzar. Alejar, se tuvieron que alejar de sus vidas pasadas, se tuvieron que alejar del pecado. Apartar, acá abajo también dice morir, tuvieron que morir en su carne, amén, y en sus costumbres antiguas para poder andar. Tuvieron que morir. Para poder volver y regresar a los pies de Cristo, tuvieron que morir. Es todo lo que significa esta palabra. Luego también podemos encontrar aquí adelantar, alcanzar, alejar. Se tuvieron que alejar de sus vidas pasadas, de lo que las alejaba de Cristo. Apartar, apartarse, vivir una vida apartada. Es todo lo que tiene el significado anduvieron. Aumentar, avanzar, caminar. ¿Qué estamos caminando? Estamos en el camino crucificado. Estamos caminando la carrera. Amén. Correr es una carrera. ¿Para qué? Para crecer. Amén. Aquí vemos también el significado. Crecer, desaparecer. ¿Quién va a desaparecer en el rapto? Solo aquellos que estén listos.
Amén. Solo aquellos que estemos listos y que hayamos andado en el camino crucificado. Amén. Como Noemí y como Ruth. El significado de esta palabra lo que dice es todo lo que creemos, lo que queremos, lo que anhelamos. Amén. Por eso es importante saber el significado. Desaparecer, desvanecer. En el rapto vamos a desaparecer, vamos a desvanecer. Vamos a llegar, vamos a entrar marchando como esposa y vamos a morar. Pero para eso tenemos que morir en nuestra carne y volver a Cristo, a los pies de Cristo. Es increíble, se me hizo tan bonito todo al leer el significado de toda esta palabra. Es increíble todo lo que nos puede decir una sola palabra. Una sola palabra en la Biblia, en un texto de la Biblia. Nada más si podemos desmenuzar lo que quiere decir esto. Amén. ¿Como quién queremos ser? Como Ruth y Noemí, como Orfa. Amén. Hay muchos cristianos que aceptan ir, igual como Orfa y Ruth aceptaron ir con Noemí, ellas aceptaron ir, se aferraron a ella, pero en su caminar se volvieron atrás. En su caminar se enfriaron sus pensamientos, su anhelo, su deseo. Quitaron la mirada fijada de Cristo, movieron su mirada para sus memorias, para lo que las jalaba para atrás. ¿Y qué pasó? Orfa es un ejemplo de los cristianos que han deseado estar en las bodas del Cordero, que han deseado, que han tomado la elección de caminar. Pero ¿qué pasa? Pierden la vista en el Señor. Y entonces su camino se desvía y regresa. Y ya no regresan, ya no llegan a la tierra prometida que es Belén, que es a donde es la casa de pan. Y así somos muchos y nadie está acepto a eso. Por eso tenemos que estar con nuestros ojos fijos en Cristo y andar. Amén. Aquí dice morir. Todos los días tenemos que morir en nuestras viejas costumbres, en nuestros ideales, en nuestra carne, en nuestro pecado tenemos que morir. Amén. Para poder volver y regresar a los pies de Cristo. Amén. Para poder morar con Él. Amén. Entonces, dice, hay quienes se inician en el camino de regreso a casa para obtener el pan especial y fresco de la palabra. Pero cuando viene el tiempo de disciplinarse y de recibir la educación espiritual para llegar a la unión y adhesión total, entonces solo unos pocos como Noemí y Ruth siguen con su determinación de ir adelante en su decisión. ¿Amén? Cuando el Señor viene, decidimos caminar con Él, pero cuando el Señor viene y dice, ok, hijo, ¿me amas? ¿Me quieres seguir? Está bien, pero deja lo que te gusta. Deja tus manías, deja tus costumbres, deja tus vicios, deja el placer a la carne. Amén. Conságrate más. Amén. Cuando el Señor nos pide que le entreguemos esas cosas que tanto apreciamos y anhelamos, ¿qué pasa ahí? Muchas personas no quieren. Muchos cristianos optamos por mejor apapachar nuestra carne y apapachar nuestras costumbres y decir, no, ya soy salvo, Dios me perdona. Amén. Pero no es así a donde queremos llegar. Ok, vamos a ver 3 cosas que tuvieron que pasar Noemí y Ruth en su caminar. Amén. La primera es avanzar. En su caminar, a ver si podemos ir a Hebreos 6:1, por favor. Sí, amén. ¿Lo tiene, pastor, que me ayude a leer? Sí, dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. Amén.
vamos para adelante y no arrepentirnos de nuestras obras que dejamos, no regresar a nuestras viejas costumbres. Dice, Noemí y Ruth caminaron, avanzaron y siempre fueron adelante en su caminar hacia Belén de Judá. Eso quiere decir que murieron para sí mismas, soportaron todo tipo de situaciones inclementes y adversas. Ahí estaba la ilusión y el deseo vivo de obtener y comer el pan del Dios Altísimo. Amén. Ellas tuvieron que morir por sí mismas. Morir por sí mismas. Tuvieron que soportar todo tipo de situaciones adversas. Y mantuvieron ellas la ilusión y el deseo vivo de obtener el pan vivo. Amén. Ellas mantuvieron la ilusión y el deseo vivo. Cuando primero aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa ilusión de ese Dios todopoderoso del quien nos hablan. Amén. Estamos contentos, nos emociona ser cristianos. Amén. Empezamos y queremos correr, pero ¿qué pasa? Nos vamos enfriando. De correr una carrera grande empezamos a caminar y ya después empezamos a caminar y empezamos a casi arrastrar los pies, ¿verdad? Así es nuestro caminar. ¿Por qué arrastramos los pies? Porque nuestra carrera no es ligera. ¿Por qué no es ligera? Vamos a ver por qué no es ligera. Pero para poder avanzar, nosotros también tenemos que morir nosotros mismos a nuestras ideas, a nuestras costumbres, morir a nuestra carne, a nuestras propio yo. Amén. Morir a aquel Dios que tenemos sentado dentro de nuestro corazón. Amén. Y tenemos que soportar adversidades. Vamos a pasar adversidades y tenemos que soportarlas, porque si nuestro Señor Jesucristo no las soportó en la cruz del Calvario, si no las soportó en toda su vida, con menosprecios, amén, con látigos, amén. Todo soportó nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Él pudo hacerlo. Él no dijo, soy un Dios, no me tienen que escupir en la cara. No, al contrario, amó a aquel que le escupió en la cara, amén, y estaba dispuesto a perdonarlo. De igual forma nosotros, ¿estamos dispuestos a perdonar a quienes nos escupen en la cara? ¿Estamos dispuestos a abrazar a aquel que viene y nos da un látigo o nos da una cachetada? ¿Estamos dispuestos? Tenemos que morir nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios y soportar las adversidades. Amén. Y a la misma vez tenemos que también mantener la ilusión y el deseo vivos en nuestro ser interno. La ilusión y el deseo de nuestra meta final. Amén. Fijar nuestros ojos en Cristo y no mirar a un lado lo que hace el hermano, lo que hace la hermana. Mira que esto, mira que el otro. No mirar nada más que mirar al Señor. Amén. Porque de lo contrario, nosotros somos ovejitas necias, indefensas, nos distraemos, nos vamos para acá, nos vamos para acá. Y si no queremos, si prestamos atención a nuestro pastor, amén, entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder en el camino, vamos a desviarnos, vamos a agarrar otros rumbos. La palabra ligero, tenemos que también ser ligeros en nuestro caminar. Hay cristianos que no avanzan, no van adelante debido a sus argumentos, criterios personales y provenientes de sus propios pensamientos. Amén. Ahí entra en morir por sí mismos, morir sus pensamientos, sus criterios, todo. En Hebreos 12, del 1 a 2, encontramos acerca de ligero. Hebreos 12, 1, 2.
El que lo tenga, si lo puede leer. Amén. Dejemos nuestras cargas atrás. Es imposible poder caminar y poder llegar. Si estamos corriendo una carrera y hay muchos, amén, y todos están ligeros y nosotros llevamos una carga pesada, ¿va a ser posible ganar la carrera? Es imposible. Tenemos que dejar nuestra carga, dejar nuestras preocupaciones, amén, dejar nuestras preguntas, nuestros enojos, nuestros pecados, dejar todo aquello que nos impide caminar, amén, dejárselo en los pies del Señor. Todo aquello que ustedes sienten, que sentimos que es una carga para poder seguir y para poder mantener los ojos fijos y nos distraemos porque, ay, ese hermano, de veras ese hermano, ay, ese esposo mío, esa esposa, amén, o mi hijo, o mi hija, o el señor del trabajo. Esas personas vuelven y llegan a tomar el poder de ser una carga en nosotros. Amén. Nosotros estamos permitiendo que esa carga nos alente nuestro caminar, nos haga despacio en nuestra carrera. Aprendamos a dejar nuestra carga a los pies del Señor. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a hacer si no oramos? ¿Cómo vamos a poder dejar nuestras cargas a los pies del Señor si no lo buscamos en oración? Amén. Todo se conecta. Tenemos que buscarlo en oración, ir a sus pies y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy enojada, tengo esto, estoy molesta, tengo coraje con mi hermano, con mi hermana, me siento mal. Perdóname, quítame esto, ya no lo quiero sentir. El Señor escucha, amén. Que sea como nuestro amigo, que no nos intimide su poder y su potencia en nosotros. Que podamos platicar con Él como platicamos con cualquier otra persona. A veces, y eso me pasa a mí personalmente, me hinco a orar y digo, Señor, gracias, Señor, pero es un Dios todopoderoso que a veces me intimida. No sé ni cómo decirle, no sé ni cómo hablar con Él. Estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, de los universos, de las estrellas, de cada uno de nosotros, amén, que nos conoce por nombre. Estamos hablando de Él. A mí a veces no sé ni cómo ir a Él, pero sí simplemente hablarle como un amigo, amén. Dejar nuestras cargas a sus pies. En nuestro caminar tenemos que deshacernos de todo pecado y cosas que nos estorben y nos hacen nuestra jornada pesada. ¿Cómo deshacernos de ello? Yendo cada día en oración y entregándoselo a los pies de Cristo. Asimismo, se hará nuestra jornada ligera. Amén. Ahora vamos a ver en Mateo 7:24. El que lo tenga, que lo pueda leer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que escuchara las palabras, que las haga también, amén. Dice, el próximo es ejercer, que es Ruth, por ejemplo, Ruth no solo fue una buena oyente del mensaje,
Ella estaba segura a dónde quería llegar, caminó, trabajó con tal de llegar a la meta natural y espiritual. No le importó sacrificar su propia voluntad con tal de ganar el premio, ser unida a Dios. Amén. Entonces, no es solo escuchar la voz de Dios y decir, sí es cierto, ese mensaje está muy bonito, es muy cierto, tocó mi corazón. Ok, ahora hay que actuar, ahora hay que mostrarle al Señor que sí está dentro de nuestro corazón, mostrarle cómo, con acciones de gratitud. Amén. Nuestra gratitud no es completa, sino que, ¿cómo es completa nuestra gratitud? ¿Se acuerdan? Si no damos demostraciones de gracias, primero, ¿en dónde? Pero para que sea completa nuestra gratitud, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón. Amén. Tenemos que tener gratitud en nuestras manos y en nuestra boca. Amén. Que nuestra boca digan palabras de gratitud y que muestren el amor de Cristo. Amén. Que nuestras manos hagan acciones de gratitud. No nada más es escuchar la palabra, sino es actuar a la palabra. Amén. Hacer lo que el Señor manda. Amén. Decir, creerlo. Amén. Mantenerlo en nuestro corazón, pero no simplemente puede estar ahí, puede quedarse en el corazón. Es como cuando uno ama a sus hijos. Sabemos que en nuestro corazón los amamos, pero que necesita haber demostraciones de afecto, amén, de amor. Necesitan sentir un abrazo, escuchar un te amo, escuchar estoy orgullosa de ti, amén. Y todos nosotros necesitamos lo mismo, amén. Para nosotros poder demostrar la gratitud completa debe de haber todo eso. Eso entra en ejercer. No solo escuchar la palabra, sino hacerla también, sin importar lo que tengamos que morir o dejar atrás, sin importar lo que tengamos que hacer para llegar a nuestra meta, natural y espiritual. Amén. Cuando una persona quiere ser un doctor, ¿qué hace? En su corazón está vivo el deseo de ser un doctor, pero ¿ya es un doctor? ¿Es completo su sueño? Tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, tiene que poner de su mente, poner de su ser, poner de todo para poder llegar a su meta final, que es ser un doctor. Amén. De igual forma nosotros queremos ser su esposa y nada más se va a quedar ahí en el corazón, nada más se va a quedar como pensamiento. Tenemos que actuar para poder llegar a ser su esposa, que no nada más se quede en un corazón o que se quede en un pensamiento. Si nuestras demostraciones demuestran lo contrario, entonces ¿qué chiste tiene? Nada más tenerlo en el corazón. Amén. Entonces, ejercer, ¿qué es? ¿Qué podemos poner ahí en ejercer? Acciones. No solo escuchar la palabra, amén, sino demostrarlo con acciones, con testimonios, con trabajo y hacerlo con amor. Trabajar en la casa del Señor y hacerlo con amor, amén. Hacerlo para poder agradar a Dios. Él sabe que lo amamos, Él sabe que lo aceptamos, Él sabe que está en nuestro corazón, tal vez en una esquinita por ahí, más escondidita, pero no lo dejamos sentar en el trono de nuestro corazón. Amén. De la misma manera, dice, Ruth no solo fue una buena oyente del mensaje, ella estaba segura dónde quería llegar. Caminó y trabajó con tal de llegar a la meta natural
y espiritual. De la misma manera, nosotros debemos de estar seguros de dónde queremos llegar. Tenemos que caminar y trabajar para llegar a nuestra meta. Amén. Tenemos que estar seguros. Si venimos a la iglesia, ¿qué queremos ser? ¿A dónde nos dirigimos? Vamos a ser su esposa. Hay que trabajar ahora. Hay que decidirnos mentalmente primero para que nuestro corazón esté seguro. Yo voy a ser parte de la esposa. Yo voy a ser parte. Amén. Yo voy a entrar marchando. Yo voy a tener una boda con el Cordero. Amén. Yo voy a ser ahí. Yo voy a estar ahí. Decidirnos, estar decididos. A veces venimos a la iglesia y no estamos seguros ni por qué venimos. ¿Será porque venimos cada domingo? ¿Es costumbre? ¿Será porque tenemos que venir a entregar nuestros diezmos? ¿O tenemos que venir porque si no venimos, entonces se enojarán los pastores? ¿O me extrañarán los hermanos? ¿O qué van a decir los hermanos si no vengo? ¿Soy una pecadora? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra decisión? Amén. El primer paso es decidirnos qué queremos. Amén. ¿Qué queremos? Y ahora que sabemos qué queremos, ¿qué vamos a hacer para adquirirlo? ¿Amén? Tenemos que caminar, tenemos que trabajar, tenemos que pagar el precio para llegar a nuestra meta final. Amén. En Ruth 1:20 al 21 podemos ver un pasaje que dice, cuando llega Ruth, cuando llega Noemí y Ruth llegan a Betlehem, las personas se asombran. Entonces podemos ver que dice, yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto. Aquí dice, cuando Noemí y Ruth regresan a Belén, la gente se sorprendió al verlas. Se preguntaban, ¿no es esta Noemí? Pero Noemí, que había vuelto sin nada, expresó, me fui llena de mis propias opiniones, ideas, argumentos y razonamientos, llena de mi propia voluntad que busca el deleite y felicidad de acuerdo a lo que me parece apropiado. Pero ahora Dios me ha redimido y me ha regresado vacía de todas esas cosas. Es lo que quiere decir el pasaje en Ruth 1:20. ¿Sí? ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? ¿Es el 20, hermana? Sí. ¿Uno antes? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que entrando en Betlehem, toda la ciudad se conmovió con razón de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Sigue, hermana. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía ha vuelto a Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de la cebada. Gracias, hermana. Dice, yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. Es lo que quiere decir. Me fui llena de mis propias opiniones, me fui llena de mi propia voluntad, me fui llena de mi propio Dios yo. Dios me redimió y ahora regreso vacía. Regreso vacía, regreso humilde, humillada a los pies del Señor. ¿Ven? Es lo que quiere decir ese pasaje. Me fui llena de mis propias opiniones, ideas, argumentos y razonamientos. Aquí entra el morir. Cuando ellas andaban para llegar a Belén, ellas tuvieron que morir. Noemí tuvo que morir de sus propios razonamientos, de sus propias opiniones. Tuvo que dejar todo eso a un lado, dejar morir su carne, amén. Dejar morir su deseo, su gozo, su placer,
amén, de lo que a ella le gustaba hacer, de lo que ella pensaba que era correcto, de sus opiniones, de su propia voluntad. Ella tuvo que hacer morir su propia voluntad para que el Señor la trajera vacía delante de sus pies. Amén. Dice, y ahora dice, me fui llena de mis propias opiniones, ideas, argumentos y razonamientos, llena de mi propia voluntad que busca el deleite, felicidad, de acuerdo a lo que le parece apropiado. Ok, perdón, es que ok. Dice, en la vida del caminante en el camino de la perfección en Cristo, la separación del lastre o de la vieja naturaleza es parte del proceso de transformación y del crecimiento en una unión y adhesión con el Señor Jesucristo, al esposo celestial. ¿Qué es el lastre? Vamos a ver el significado del lastre. Ya tienen esto, ¿verdad? Para borrarlo. ¿Sí? Los que apunten ya. ¿Qué es el lastre? El lastre es como un contrapeso o sobrecarga. Es un estorbo, dice sinónimos de lastre: estorbo, inconveniente, traba, obstáculo. Estorbo, inconveniente, traba, obstáculo. ¿Qué más? Impedimento, molestia. Dice freno, peso, contrapeso, carga, sobrecarga y grava. Sí, grava. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito es su nombre. Molestia, creo que ese no lo dije. ¿Sí? Dice escollo también, freno. Peso, contrapeso, carga. Sobrecarga y grava. Eso es el lastre. En la vida del caminar, en el camino de la perfección en Cristo, la separación del lastre o de la vieja naturaleza es parte del proceso de transformación y del crecimiento en una unión y adhesión con el Señor Jesucristo y esposo celestial. Entonces, para crecer en Cristo, para crecer a llegar a una estatura, para poder estar
con el Señor y que haya una boda, una niña no se puede casar con un hombre, con un esposo. Tiene que haber un proceso de transformación en la niña. La niña tiene que crecer y se va a caer y va a tener que levantarse y va a tener que aprender, amén, de sus equivocaciones, y así va a ir creciendo. Y así somos nosotros, somos como esa niña que apenas está empezando a caminar. ¿Cuántas veces no se cae un niño al caminar, al empezar a... De igual forma somos nosotros al empezar nuestro camino en el camino crucificado, a crecer en la estatura del varón perfecto para poder llegar a las bodas celestiales. Nosotros somos como esa niña en proceso de transformación. Y muchas veces también la niña, siendo adolescente, se cae y tiene errores y tiene que aprender. Y el proceso de su transformación no termina ahí hasta que llega a ser una adulta, amén. De igual forma nosotros. A veces pensamos que ya somos adultos, pero a lo mejor somos adolescentes, a lo mejor somos niños, a lo mejor todavía estamos tropezándonos y estamos cayéndonos como esa niña de 2, 3 años, amén, de 1 año, que apenas está empezando a caminar. De igual forma nosotros, para poder llegar a esa estatura, tenemos que dejar el lastre, tiene que haber una separación, que es nuestra vieja naturaleza. Amén. Es el lastre. Es el contrapeso, la sobrecarga, el estorbo, dejar atrás lo que nos estorba. Si nos estorba la televisión, dejarla atrás. Si nos se estorban nuestras amistades, dejarlos atrás. Si nos estorban nuestros familiares, a veces tener que dejarlo atrás, como lo hizo Noemí, como lo hizo Ruth, perdón. Amén. Los familiares de Ruth le estorbaban para poder ella llegar a conocer al Señor, porque ellos eran idólatras de otro dios pagano, amén. De igual forma a veces nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos que quitar las trabas, el estorbo, lo que nos impide caminar. ¿Qué nos impide caminar? Nuestro trabajo, nuestras ocupaciones. ¿Qué nos impide caminar? Cada uno nos podemos preguntar, ¿qué es lo que nos impide? Tal vez el enojo, tal vez la envidia, los celos. ¿Qué es aquello que impide que nosotros crezcamos y caminemos? ¿Amén? ¿Qué es aquello que nos está haciendo caer? ¿Cuál es nuestra carga que llevamos? El obstáculo. Es lo que tenemos que dejar atrás. Si alguien espera pegarse, adherirse, ligarse y ser unido a la naturaleza del Señor Jesús, el pan vivo, es necesario que cada día se preste a separarse de su lastre espiritual, de sus inconvenientes, obstáculos y trabas que estorban el buen caminar. ¿Amén? Si nosotros esperamos pegarnos y ligarnos un día en esa boda, entonces tenemos que dejar nuestro lastre a un lado. Tenemos que darnos cuenta, somos inteligentes, qué es aquello que nos estorba, que a veces le damos la cara y no queremos ver para no entregárselo al Señor. Amén. Pero sabemos, cada uno de nosotros sabemos. Luego dice, más vacía me ha vuelto Jehová. Vuelto, en hebreo la palabra vuelto es shub y significa arrepentimiento. Entonces, vuelto significa arrepentimiento. Entonces, Noemí dice, ella contesta, me fui llena, pero regreso vacía, regreso arrepentida. Amén. Luego dice, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Noemí significa, ya habíamos dado los significados de Noemí, nada más los voy a decir. Significa placentera, simpatía, deleite, apropiado, esplendor, gracia, grato, hermosura, luz, suave, dulce y felicidad. Dice, no me llames Noemí, llámame Mara. Mara significa amarga, afligir, destilar. ¿Amén?
Noemí dijo, ya no me llamen placentera, suave y deleite, pues he probado el lado de la amargura. Ahora puedo decir que sé lo que es la exaltación, pero también lo que es la humillación. Ahora soy una persona equilibrada. Entonces, si el Señor nos diera puro placer y felicidad en nuestra vida, muchas personas en el mundo piensan, los cristianos llevan una vida fácil, son cristianos. Es una vida muy fácil. Amén. Pero no es así. El Señor es un Dios de balanzas. Y Él nos tiene que dar a probar la felicidad, pero también nos tiene que dar a probar de la otra parte de la balanza, para que nosotros podamos apreciar cuando estemos en el lado del placer. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en el lado del placer cuando nos va bien, pero de igual forma Dios quiere que aprendamos a darle gracias a Dios cuando todo nos va mal. Amén. Como Noemí cuando murió su esposo, cuando murieron sus hijos, cuando se vio en una situación completamente sola, ella aprendió a darle gracias a Dios en medio de su amargura. Amén. Gracias, Señor. Al momento que decidimos entregar nuestra vida a Dios, experimentaremos tanto placer como dolor para cambiar nuestra vieja naturaleza a la estatura del varón perfecto. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que pasar por dolor también si queremos crecer. No esperemos crecer, si no nos caemos, no aprenderemos a caminar correctamente. ¿Amén? Ni mantenernos de pie. En Ruth 1:21, ¿lo puede leer, pastor, por favor? Ruth 1. Fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ok, el Todopoderoso significa Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Jesús. humectar, irrigir, lanzar, irrigir, irrigar, irrigar, lanzar, disparar, verter, oprimir, apretar, destrozar, devastar, estropear y arruinar. Devastar, estropear y arruinar. ¿Quién sabía que el Todopoderoso significaba arruinar? ¿Quién sabía que Dios Todopoderoso significaba oprimir, devastar, significaba
verter, destrozar. Ok, voy a dar una cita si me pueden ayudar a leerla. Job 5:17. Otra persona que me lea Ruth 1:20 al 21. Otra persona que me lea Deuteronomio 32:39. Otra persona que me pueda leer, por favor, Joel 1:15 y Job 6:4. Ok, amén. ¿Quién tiene la primera? Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El Todopoderoso Shaddai, porque el Todopoderoso en hebreo es Shaddai, es la palabra poderoso en hebreo, amén. Es Shaddai, significa corregir y castigar. Ahí miramos en la cita. El Todopoderoso Shaddai corrige y castiga. El siguiente. Ruth 1:20 al 21. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Amén. Gracias, hermano. El Todopoderoso Shaddai pone aflicción en nuestras vidas. Amén. El Todopoderoso Shaddai aflige nuestras vidas. El próximo Deuteronomio 32 al 39. Ved ahora que yo soy, que no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. El Todopoderoso hace morir, amén, y hace herir. Esta es con la aflicción. Entonces, y afligir. Ok. ¿Y el último? Oh, sí, perdón. Entonces esta. Joel 1:15. El Todopoderoso oprime, destruye, estropea
y arruina. Eso entra ahí. Habrá destrucción. Todopoderoso destruirá, amén, oprimirá, estropea y arruina. Si se dan cuenta, esas son, todas esas son el significado, la definición que pusimos aquí de Todopoderoso Shaddai. Entonces, aquí encontramos oprimir, destruir, amén, destrozar, estropear, que encontramos en Joel 1:15. Ahora el último, en Job 6:4. Amén. Ahí también podemos ver, oprime, destruir, estropear y arruinar. Amén. Entonces, sabemos que el Todopoderoso Shaddai tiene el poder de destruir, tiene el poder de arruinar, tiene el poder de destrozar, de lanzar, de irrigar. Amén. Tenemos, el Todopoderoso Shaddai tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Ahora, reaccionemos voluntariamente de nuestros pecados a arrepentimiento y entrega. De lo contrario, el Señor va a hacer lo que está en sus manos y se va a mostrar como el Todopoderoso Shaddai en nuestras vidas. Él va a venir a arruinar, amén, lo que nos parece bien. Él va a venir a oprimirnos para llamarnos la atención, amén. Él va a venir a destrozar nuestra felicidad, amén, cuando estamos viviendo sin Él. Él va a venir a mandar escasez de comida como pasó con el pueblo en Betlehem, amén. Por eso fue de que ellos salieron de Betlehem a buscar alimento. Dios les había prometido que ahí jamás les faltaría el alimento, pero más sin embargo les faltó y tuvieron que salir. ¿Qué hizo el Señor? Dios Todopoderoso Shaddai vino a oprimirlos con hambre. ¿Amén? Vino a tratar de arruinar su felicidad, su tiempo de tranquilidad para llamarles la atención, porque ellos ya no estaban haciendo caso a la voluntad del Señor. Amén. De la misma forma con nosotros. El amor de Dios no cambia ni se altera en relación a nuestra persona. Pero si voluntariamente no reaccionamos en arrepentimiento, entrega y crucifixión de las faltas, entonces Él trata de sacudir, corregir, oprimir y destilar el lastre de nuestra vieja naturaleza por medio de situaciones adversas o de dolor. Entonces, si nosotros no nos sacudimos el lastre de nuestras propias vidas personalmente, amén, el Señor lo va a venir a hacer. El Señor va a venir a hacer. Si no queremos darle esa entrega que Él nos está pidiendo, el Señor nos va a llamar la atención. No esperemos a que el Señor nos quite a nuestro marido o a nuestros hijos como a Noemí. Amén. No esperemos. Hagámoslo voluntariamente y sigamos al Señor. Y sigamos lo que Él nos indique, nos está indicando hacer. Amén. Arrepentirnos, seguirlo. Amén. Entregar todo nuestro ser. Aprendamos a ser obedientes al Señor, porque de lo contrario nos va a jalar las orejas y nos va a doler. Nos va a doler. Lo mismo con los niños. Los niños a veces no entienden y uno les da una nalgada o les llama la atención, les quita algo que le gustan mucho. Ok, mami, ok. Está bien, está bien. Se empiezan a corrigen su comportamiento. De la misma manera el Señor nos quitará lo que más nos gusta, lo que más queremos, lo que más nos da placer, para corregir nuestro comportamiento hacia Él. Amén.
Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12:6. ¿Amén? Entonces, que sea eso nuestro pensamiento final. Bendito el nombre del Señor, hermano. ¿A dónde queremos llegar? ¿Que nos corrija el Señor o que esperarnos a poner atención cuando el Señor nos está llamando la atención? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Cuando el Señor le llevó a esa situación, hermano, quiere decir que el Señor quiere que usted le ponga atención en su situación, en su salud, ¿verdad? Tal vez no estamos actuando correctamente, no estamos alimentando correctamente en lo natural nuestro cuerpo. Así no estamos alimentando también nuestro espíritu, hermano. Porque lo natural es tipo de lo espiritual, hermano. Tenemos que poner atención al Señor antes de que nos traiga el dolor a nuestras vidas, ¿verdad? Antes de que nos quite lo que amamos, lo que estamos cuidando, lo que estamos protegiendo de la voluntad del Señor. Démosle gracias, démosle su parte al Señor. El tiempo de oración, leer la palabra y darle lo que le corresponde al Señor, ¿verdad? Nuestros diezmos, nuestras primicias, la porción que al Señor le corresponde. Pero no esperemos a estar como Noemí o como Ruth, ¿verdad? En una situación adversa que nos quite absolutamente todo. Lo que cuidábamos, lo que tanto nos gustaba, lo que tanto anhelábamos, lo que tanto deseábamos, que no nos quite el Señor. El placer o dolor. Y el Señor es un caballero, nos está dando la oportunidad de que escojamos, hermano. ¿Cómo? Con placer o con dolor. Con placer o con dolor. Bien importante, ¿verdad? Es historia, hermano. Esto sucedió hace miles de años, ¿verdad? Pero lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Pero sucede, hermano, sucede. En lo personal, ahorita me acordé de algo. Cuando éramos niños, yo nací de cuna católica. Yo nací de cuna de iglesia tradicionalista con mis padres. Y cada domingo íbamos a misa, cada domingo. Hice mi primera comunión, amén. Me bautizaron en la iglesia católica y todo. Y jamás hubiéramos imaginado venir a una iglesia, conocer al Señor como mi dueño, mi Dios y mi Salvador, amén. Nunca me hubiera imaginado. Menos con mi papá, porque mi papá era muy tradicionalista, él iba cada domingo. Y ahora me pongo a pensar, el Señor, pasaron cosas, se separaron mis padres, pero no fue hasta que mi padre falleció, el Señor tuvo que quitarnos a mi padre para que nosotros podamos caminar, amén. Y ahora de ahí en fuera cada uno de nosotros tomamos nuestras propias elecciones, tanto yo como mi madre y mis hermanos. Pero yo lo veo con mis ojos carnales, no estuviera aquí si el Señor en su misericordia no me hubiera afligido con la pérdida de mi padre. Amén. Porque en lo personal mi papá era como mi Dios. Yo lo adoraba, era mi todo, lo idolatrizaba. Y es simplemente, puedo mirar la conexión como el Señor es fiel y es cierto. Eso se manifiesta también, se manifiesta en nuestras vidas, en nuestro caminar. ¿Amén? Con dolor o sin dolor, hermano. Con placer, ¿ya? Obedeciendo al Señor. Vamos a recoger nuestra ofrenda, por favor, hermano. Vamos a darle su porción al Señor. Si les platicaba, ¿verdad? Que en algunos lugares los ladrones son tan educados que le preguntan a usted cómo lo quiere, ¿verdad? Con dolor o sin dolor, hermano. Y el Señor es un caballero, le está dando la oportunidad de que usted escoja cómo, con dolor o sin dolor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y el Señor ha sido bueno, hermano. Fíjese, ha cambiado el clima. Estábamos sufriendo de frío, ¿verdad? Y ya está bien agradable aquí. No sabemos cuántos días el Señor vaya a cambiar el clima, pero mire, el Señor es bueno. Nos está dando una probadita de la temperatura agradable. 50 grados creo que estamos. Y estamos aquí adentro, está bien agradable. Gloria al Señor. El Señor ha sido muy bueno. Es bueno el Señor, hermano. Es bueno el Señor. Es el único, hermano. No importa lo que los demás piensen de nosotros. Que nos importe qué piensa el Señor de nosotros, ¿verdad?
cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando a las situaciones. Gloria al Señor. Vamos a ser despedidos. Hermano, ¿ya nos podía despedir de escuela dominical, por favor? Si es tan amable.